Bien, muy buenos días. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar con un poco de circuitos, hablando de los circuitos de corriente directa de los que ya veníamos hablando. Y no sé si ustedes han notado que cuando una batería está funcionando, esa batería se está calentando también. O sea, no solamente los elementos como las resistencias que están disipando energía se están calentando, sino también las baterías se van a calentar. Yo creo que un ejemplo muy claro que todos hemos observado es el teléfono celular. Cuando lo utilizamos por un periodo de tiempo prolongado, ese teléfono celular se calienta, ¿sí? Y no es precisamente porque el procesador se esté calentando, sino que la batería del celular se está calentando. Entonces, como ya sabemos eso, como hemos notado eso, ¿eso a qué se debe? Pues precisamente a que internamente la batería tiene una resistencia también. Entonces, al tener esa característica, uno podría modelar ya no la batería de la manera que la hemos venido modelando tradicionalmente, que para nosotros una batería generalmente venía siendo simplemente las dos terminales, ¿cierto? Una terminal positiva y una terminal negativa, sino que conectado a esa batería vamos a tener una pequeña resistencia. Entonces, vamos a tener una, una cantidad E, donde si recuerdan habíamos mencionado que E era esa fuerza electromotriz, que nos indicaba cuánto era la diferencia de potencial de la batería. Y además vamos a tener una R sub I, una resistencia interna. Entonces realmente nuestra batería vendría siendo esta, este componente completo. Esto aquí completo sería la batería. Y entonces la diferencia de potencial que estamos midiendo en la batería, la estamos midiendo realmente entre este punto y este punto de aquí, entre estos dos puntos extremos. Esos son los terminales positivo y negativo de la batería. O sea, lo que vemos comúnmente, o sea, la batería como tal, ¿sí? Ahora bien, cuando hacemos un circuito y ese circuito le conectamos una resistencia externa, entonces ya ahí sí estaríamos hablando de una resistencia que vendría como por aquí. Esa resistencia sería esa resistencia, llamémosla RL o la resistencia de la carga. Y una vez tenemos esa resistencia externa, entonces vamos a tener allí una corriente que va a estar fluyendo, una corriente convencional que va a estar fluyendo de un terminal al otro a través de la resistencia de carga. Muy bien. Una cosa importante a considerar es, antes de nosotros haber conectado el circuito, nosotros vamos a medir un voltaje. O sea, si por ejemplo tomamos un instrumento y ese instrumento nos mide, vamos a duplicar esta parte, y voy a borrar esto de por aquí. Si tenemos la batería sola y tomamos un instrumento como un voltímetro y ponemos allí los extremos, este voltaje que vamos a medir acá es algo que llamamos el voltaje de circuito abierto. O en inglés se conoce como OCB. Esencialmente ese voltaje es ¿qué? Ese voltaje es el voltaje, digamos, nominal de la batería considerando su resistencia interna, pero sin haberle puesto ninguna resistencia de carga. Caso distinto, así lo que hacemos es medir ya sobre, digamos, los terminales una vez está fluyendo la corriente. Este es otro voltaje. Este es el voltaje de operación. Bien, si nosotros al primer circuito le hacemos un análisis
de cómo está cambiando la energía. Entonces miren que nosotros podríamos determinar aquí como unas caídas de, unos cambios de energía potencial. Vamos a pintarlos puede ser en morado. Entonces, digamos que acá vamos a tener que de este punto a este punto dentro de la batería vamos a tener un cambio de energía potencial que va a ser equivalente a ¿quién? Un cambio de energía potencial que sería equivalente a esa fuerza electromotriz por la cantidad de carga que está fluyendo a través de esa batería o a través de esa fuente de fuerza electromotriz. Pero una vez consideramos esa resistencia interna de acá hasta acá, vamos a tener un segundo término y ese segundo término es una pérdida de energía, precisamente porque ya vimos que la batería también disipa una energía. Entonces la batería sería una pérdida de energía, un signo negativo, que vamos de un potencial positivo a uno, de un potencial alto a un potencial más bajo más bien. Entonces vamos a tener el cambio en el voltaje que me está midiendo, que estamos midiendo a través de la resistencia, también por la cantidad de carga que está fluyendo. Y por último vamos a tener una caída o un cambio de energía en esta región. Este sería el cambio de el voltaje medido a través de esa resistencia de carga y por su resistencia de carga. Y esto nos debe dar igual a cero. Entonces aquí si nos damos cuenta, lo que hicimos fue simplemente aplicar la ley de Kirchhoff. Me disculpan un segundo. Bien, entonces aquí, como les decía, estamos aplicando la ley de Kirchhoff, considerando toda la energía o la conservación de la energía a través de ese circuito completo que hemos pintado allí. Y si nos damos cuenta, entonces esto efectivamente, pues la carga que está circulando por todo el circuito es la misma, entonces la estamos cancelando y nos queda simplemente un término que nos expresa o que nos indica la fuerza electromotriz, que nos indica la caída de voltaje a través de la resistencia interna de la batería y que nos indica la caída de voltaje a través de las resistencias que le pongamos por fuera a la batería. Y eso debe ser igual entonces a cero. Si de ahí nosotros despejáramos esa fuerza electromotriz para conocer para tener una expresión para ella, en que no sería otra cosa que la suma del cambio de potencial a través de la resistencia interna y a través de la resistencia de carga. Y esa resistencia interna y esa resistencia de carga, o esos caídas de potencial no vienen a través de esos elementos, yo los puedo modelar o yo los puedo reemplazar por, conociendo la ley de Ohm, la corriente por la resistencia interna, más la corriente, que es exactamente la misma corriente, por la resistencia de carga. Entonces esto no es otra cosa que un término donde puedo despejar la corriente y puedo decir, bueno, la corriente, ¿cómo la puedo indicar? Como la fuerza electromotriz de la batería sobre la suma de esas resistencias. Miren que todo esto a qué nos va a llevar. Nos va a llevar a que además nosotros podemos expresar, por ejemplo, las pérdidas, ¿cierto? Sobre la resistencia de carga como, como I2, ¿cierto? Si expresamos las pérdidas o la potencia más bien disipada por la resistencia de carga,
Recuerden que era I2 por la resistencia de carga como tal. Y esto no es otra cosa que I, que ya la acabamos de encontrar. Esta sería la resistencia, perdón, la fuerza electromotriz al cuadrado sobre R1 más R2 más RL, perdón, al cuadrado. Y esto multiplicado por RL. Entonces, esencialmente, pues ya tenemos una expresión para la potencia que estamos realmente disipando en el circuito, donde además estamos considerando cuánto es la resistencia interna de la batería. ¿Alguna duda hasta allí? No, Juan. Listo, listo, perfecto. Ahora bien, ustedes han notado, por ejemplo, que hemos venido hablando de la potencia que estamos disipando en el circuito cuando tenemos elementos conectados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros lo que hacemos es un cortocircuito? Cuando hacemos un cortocircuito, esencialmente lo que estamos haciendo es eliminando esa resistencia de carga. De este término que tenemos en la parte, bueno, digamos, por ejemplo, tenemos estas dos expresiones. Tenemos esta que nos indica la corriente y esta que nos está indicando la potencia sobre el circuito. Esencialmente, en el caso de la corriente, estaríamos llegando a la máxima corriente que vamos a obtener de una batería, y es, por ejemplo, cuando tocamos los dos terminales con un material conductor. Entonces estamos hablando de que la corriente máxima, o que la corriente más bien se va a maximizar allí, y lo que vamos a encontrar entonces es que esa corriente va a ser la fuerza electromotriz, o el voltaje intrínseco de la batería, también lo podríamos llamar, sobre la resistencia interna de esa batería. Y lo mismo la potencia, ya no sería la potencia a través de la resistencia de carga, sino la potencia máxima que se va a llegar a disipar, que sería esa misma voltaje intrínseco de la batería sobre R sub I, sobre R sub I al cuadrado, ¿cierto? Juan, pero ahí nos faltarían como para que quede bien dimensionado las unidades de resistencia. ¿Qué término? Discúlpame, en el... Pues el de ohms. A ver, en el de la corriente máxima, no. Sería el voltaje sobre la resistencia. Y en el de la potencia, sí, por la resistencia, en este caso por la resistencia interna, sí. Tendremos que multiplicar aquí por la resistencia interna, entonces sí me quedaría, si se me cancela uno de estos con uno de estos. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos una batería de estas de 9 voltios, una batería alcalina, esa batería de 9 voltios, esa batería de 9 voltios tiene una resistencia interna de aproximadamente 2 ohmios. Eso es más o menos la resistencia que tiene una de esas baterías. Si nosotros tomáramos o midiéramos la corriente entonces que se podría llegar a producir cuando hacemos un cortocircuito, esos 9 voltios de la batería, al dividirlo entre los 2 ohmios de su resistencia interna, nos da una corriente de 4,5 amperios. Y tendríamos una potencia disipada de aproximadamente esa corriente, perdón, ese voltaje al cuadrado, o los 81, sería del orden de 81 voltios cuadrados,
sobre esos mismos 2 ohmios que vamos a tener de resistencia interna, eso nos da aproximadamente 40 vatios y medio. 40 vatios es como un bombillo un poco más que un bombillo de esos de incandescentes de mesita de noche, que ustedes ven que si uno lo toca realmente se puede quemar con eso, ¿cierto? Entonces es una potencia disipada pues relativamente alta. Entonces no es una buena idea conectar una batería y ponerla a hacer cortocircuito porque se va a calentar bastante. ¿Sí? Ahora, hemos también estado hablando de instrumentos eléctricos de medición. Esencialmente, a lo largo de lo que llevamos del curso, hemos hablado de instrumentos eléctricos como el voltímetro y como el medidor de corriente o el amperímetro. Esos 2 elementos serían como los más importantes, digamos que son parte de aquellos elementos que nos van a permitir determinar propiedades eléctricas de un circuito, por ejemplo. Entonces, para medir, por ejemplo, la corriente, lo que utilizamos es el amperímetro. Entonces, ¿cómo medimos con el amperímetro? Diferencia de potencia, pues conectando los terminales a una diferencia de voltaje o de potencial eléctrico. Con el caso del amperímetro. El amperímetro simplemente es hacer la conexión, o sea, como quien dice, seguir el cablecito. Exactamente, o sea, necesitamos que el instrumento sea capaz de medir toda la corriente que va a fluir por el circuito. Es decir, nosotros lo que tenemos cuando estamos pintando el circuito es esencialmente la batería, que ya sabemos que la representamos entonces como su resistencia interna y y su fuerza electromotriz. Y en serie con esa batería, no solamente vamos a tener la resistencia de carga, sino que además vamos a poner el instrumento de medición. Entonces el instrumento lo vamos a poner allí en el camino para que pueda medir cuánto es la corriente que está fluyendo, ¿cierto? En este caso, acá tendríamos la batería, esta sería nuestra batería, y acá tendríamos el amperímetro. De tal suerte entonces que lo que vamos a tener es que cuando la corriente esté fluyendo por el circuito, vaya a pasar por el instrumento y podamos medir entonces cuánto es esa cantidad de corriente que está fluyendo. ¿Qué características debe tener ese instrumento? Aquí miren que lo estamos conectando en serie. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, eléctricamente, ¿qué condiciones debe tener esa batería, perdón, ese amperímetro para que no me afecte el valor de la corriente? Porque realmente lo que yo quiero es que la corriente que yo estoy midiendo pues no se vea afectada. Debe de ser un conductor ideal, por lo tanto la resistencia debe ser o tender a cero. Entonces, todos estamos de acuerdo con lo que dice Santiago. O para todos es claro lo que está diciendo Santiago. ¿Cuál es la idea de tener un instrumento como el amperímetro allí? Sí, Juan. Listo, entonces esencialmente esta es la condición eléctrica que debe tener ese instrumento. El amperímetro tiene que tener una resistencia muy baja. Idealmente cero. Idealmente nula, para que no me esté
generando una caída de potencial cuando yo la pongo allí a lo largo del circuito. Bueno, en algún caso de precisión, esta dice qué valor está perdiendo, se podría calcular. En casos de precisión, digamos que el instrumento, la verdad no sé si podría compensar. Es posible que algún instrumento digital pueda hacer la compensación, pero no estoy seguro. ¿Cierto? Como decir, internamente mide su propia resistencia para calcular cuánto sería la caída de potencial cuando la corriente pasa por allí. Es posible que se pueda hacer así, pero no estoy 100% seguro de que sea así. No, la No, verdad. yo estuve viendo circuitos eléctricos y vimos por esa parte de precisión. Los medidores no hacen una compensación, sino que el fabricante te dice ¿Cuánto es la eh, resistencia? cuánto es la resistencia interna de cada dispositivo, pero como pues nada es perfecto, va variando de un dispositivo a otro, entonces lo más ideal para hacer una precisión es utilizar varios dispositivos de medición para hacer ya después el promedio. Ah, ok, listo. Bueno, esa parte sí, la verdad no la conozco porque yo circuitos eléctricos como tal nunca tuve que ver un curso de ellos. ¿Listo? Bien, entonces este sería, por ejemplo, el caso en el que queremos conocer la corriente. Si, por ejemplo, lo que tenemos es una serie, un número de resistencias en paralelo, entonces lo ideal sería conectar el amperímetro sobre cada uno de los ramales para poder medir. Entonces, esencialmente lo que tendríamos sería como esto mismo que tenemos acá. Permítame, borro aquí esta que me se estaría sobrando. Y si tenemos resistencias en paralelo, digamos otra segunda resistencia por aquí, entonces tendríamos un instrumento en este ramal, midiéndonos la corriente que va por allí, y otro segundo instrumento en este otro ramal, midiéndonos la corriente que va por ahí. Entonces, cuando la corriente toma los dos caminos, este siendo, por ejemplo, I1 y este siendo I2, entonces podríamos medir cada una de las corrientes por cada uno de los ramales. Listo. Ahora para el caso de un voltímetro, el voltímetro me va a medir entonces la diferencia de potencial entre los dos extremos de, de un elemento. Esencialmente, lo que yo quiero hacer con el voltímetro ya no es como con el amperímetro que estamos interrumpiendo el circuito, sino que acabamos de tener entonces la batería, ay, color equivocado. Acabamos de tener entonces, digamos, una primera resistencia, una segunda resistencia, y el instrumento lo que va a hacer es medir, por ejemplo, la diferencia de potencial en forma paralela, o sea, conectado en paralelo con el elemento que quiero medir la caída de potencial. Entonces, en este caso, por ejemplo, el voltímetro estaría midiendo cuánto es la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia R2. La característica eléctrica del voltímetro sería el caso opuesto del amperímetro. En este caso, lo que necesitamos es que el instrumento tenga una resistencia excesivamente alta para que cuando la corriente que esté fluyendo por acá, por el circuito, vaya fluyendo, pues no quiera irse por este camino, a esta corriente que viene por acá. Yo tengo que garantizar que es lo más pequeña posible y entonces para eso lo que se hace es ponerle una resistencia muy grande a ese voltímetro, de tal manera que la corriente y pues casi que permanezca inalterada cuando pasa por esa resistencia 2 y decida no tomar el camino del voltímetro.
cuando estamos hablando de resistencias muy altas, estamos hablando de que la resistencia del multímetro puede ser del orden de las gigaohmios. 10⁹ ohmios. Listo, está clara esa parte. Sí, señor. Listo. Ahora vamos a ver otro tema que es el tema de circuitos con resistencias y capacitancias. O lo que llamamos comúnmente los circuitos RC. Entonces, un circuito RC es esencialmente, como su nombre lo indica, un circuito que va a tener simplemente resistencias y capacitancias en su configuración. Si ustedes también recuerdan, un capacitor es un componente eléctrico que lo que está haciendo es almacenar carga. Esa carga esencialmente lo que hace es mantener un campo eléctrico entre las dos terminales, entre las dos placas o los dos elementos conductores. Y ese campo eléctrico lo que me está permitiendo es almacenar energía, ¿cierto? Gracias a que tenemos las cargas de signos contrarios atrayéndose sobre las placas de los dos conductores, estamos almacenando energía. Todo eso espero que lo tengan pues claro ahora para el próximo examen. Y no solamente para el próximo examen, sino que el resto de sus vidas profesionales ustedes recuerden qué es lo que esencialmente está haciendo un capacitor, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros consideramos, por ejemplo, un circuito sencillo RC, lo que podemos tener es algo como este estilo. Vamos a tener una batería. Recuerden que las baterías también se pueden pintar de esta manera. ¿Sí? Terminal positiva, negativa y acá el voltaje de la batería. En este caso, por ejemplo, no vamos a pintarle resistencia interna, pero ya sabemos que las baterías tienen resistencia interna. Y acá vamos a pintar esto como un punto A. Por acá vamos a pintar un ramal que llegue hasta un punto B. Y por acá vamos a pintar una resistencia y un capacitor. Entonces este circuito tiene una resistencia, tiene un capacitor y acá en esto tenemos un switch que tiene dos posiciones. Y esas dos posiciones van a ser o bien la posición A o bien la posición B. ¿Sí? Entonces, con este circuito original, la idea es que nosotros podemos seleccionar qué va a pasar cuando ponemos el switch en la posición A o en la posición B. Entonces, inicialmente, ¿cómo partimos o cómo es la condición original? La condición original es que no tenemos ninguna carga almacenada sobre el o dentro del capacitor, que no hay ninguna corriente, que por lo tanto no estamos disipando nada de energía a través de la resistencia. Pero las cosas empiezan a cambiar un poquito cuando nosotros a ese circuito definimos que lo que vamos a hacer es cerrarle uno de sus terminales. Y en este caso lo que vamos a hacer es cerrar este terminal que nos conecta A con el resto del circuito. Ya sabemos que lo que va a empezar a pasar, ¿cierto? Lo que va a empezar a pasar es que electrones que están acá sobre la terminal negativa de la batería van a viajar por este camino hasta ubicarse sobre la placa del capacitor. La presencia de esa placa o de esa carga negativa hace que otra carga negativa que está sobre la otra placa salga disparada pasando por la resistencia y llegando hasta la terminal positiva, dejándome en su lugar entonces una carga positiva.
Y ese proceso pues va a continuar hasta que el capacitor se cargue completamente. ¿Qué pasa una vez se carga completamente el capacitor? Pues al estar cargado completamente, va a empezar a actuar como un cortocircuito. O sea, pues como si esa partida estuviera mucho. Ojo con la terminología ahí, Santiago, que de pronto puede confundir a los compañeros porque no es realmente un cortocircuito, ¿cierto? Es como si el circuito estuviera abierto, ¿sí? Que es Sí, sí, por diferente. eso dije como si estuviera mochito. Eso, entonces listo. Entonces tengan cuidado ahí con la terminología. Realmente miren que lo que está pasando es que una vez el capacitor se carga completamente, pues ya no va a haber más corriente. Miren que esa que pintamos ahí fue la corriente electrónica, no la corriente convencional, pero realmente si nosotros nos ceñimos a la corriente convencional es cuando arranca, cuando arranca el movimiento de los electrones se nos establece entonces una corriente I, la corriente convencional saliendo de la placa negativa, que lo que está haciendo es cargar ese capacitor. Y una vez se carga completamente, lo que vamos a tener entonces es que ya no va a haber más corriente. Entonces uno, por intuición, por solo intuición, uno puede decir, bueno, cuando el tiempo era t igual cero, no hay ningún tipo de carga. Entonces no hay carga. Y el voltaje a través del capacitor, o sea, si yo pongo uno de esos medidores de voltaje, un voltímetro, que me esté midiendo, llamémoslo inclusive V sub C, el voltaje a través del capacitor. Entonces aquí no hay carga y el voltaje en el capacitor esencialmente es cero, ¿cierto? No hay nada de diferencia de potencial. Pero inmediatamente esto empieza a crecer, el voltaje en el capacitor empieza a crecer. El voltaje en el capacitor empieza a aumentar y la corriente va a ir desde un valor máximo. Cuando no tenemos nada de carga, la corriente es máxima, pero a medida que la corriente, o perdón, que el capacitor se empieza a llenar, entonces esa corriente empieza a disminuir. Y de algún modo, entonces, cuando el tiempo tienda hasta infinito, el voltaje del capacitor, pues será un V sub cero, o el capacitor va a estar cargado con una cierta cantidad de carga que va a hacer que entre sus terminales haya una diferencia de potencial y la corriente se va a hacer cero. Eso es lo que esencialmente uno pensaría que puede llegar a pasar. ¿Cómo lo podríamos imaginar también si lo pintáramos de manera gráfica? Pues de manera gráfica uno podría decir, bueno, en el tiempo, si esto es la carga almacenada, esto lo estamos midiendo en colombios, entonces inicialmente no hay carga, pero a medida que empezamos o que va pasando el tiempo, esto se empieza a cargar, pero no se va a cargar infinitamente, sino que va a llegar como hasta un cierto límite. Y ese límite está dado esencialmente por un cierto valor tope. Y ese valor tope, sabemos que la carga, o más bien que la capacitancia del sistema es Q sobre B. Entonces ese valor tope es despejar la carga de este término. Entonces, si despejamos de acá la carga, esta cantidad de carga que voy a almacenar como máximo va a ser C, o la capacitancia, por la diferencia de potencial. Entonces eso sería como la carga en el caso límite. Si el capacitor es un capacitor que puede almacenar más carga, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a demorar más tiempo, ¿cierto? Si el capacitor puede almacenar poca carga, pues se va a demorar menos tiempo. Digamos que se va a cargar por aquí. Entonces este sería el caso de un capacitor con una capacitancia grande. Sería el caso de un capacitor con una capacitancia pequeña.
Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos almacenar más carga que la que estamos almacenando allí, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué creen que podemos hacer? Si estamos limitados por esa cantidad de carga máxima, ¿qué le podemos hacer al sistema para que nos almacene más carga que la que ya tenemos allí? ¿No sería de poner más capacitores? Sí, pero, o sea, desde luego cambiar la capacitancia, colocar más capacitores en paralelo. Podríamos aumentar entonces la capacitancia, ¿sí o no? ¿Cómo podemos aumentar esa capacitancia? Ustedes lo acaban de decir, podemos poner capacitores en paralelo. Eso sería una manera de aumentar ¿qué parámetro? ¿Sí se acuerdan que la capacitancia es un asunto meramente geométrico? La longitud del circuito, ok. La longitud del circuito. No, ¿cómo? No, no, eso no. ¿Alguien dijo que? El área. Aumentar el área, ¿cierto? Entonces, si queremos aumentar la capacitancia, nosotros podemos hacer varias cosas. Entonces, pongámoslos por acá, ¿cierto? Entonces, para aumentar la capacitancia, entonces podemos aumentar el área. Eso es una de las formas, el área de las placas que están involucradas allí. Eso lo podemos hacer directamente aumentando el número de capacitores o de alguna manera, si hay algún sistema, podemos aumentar el área efectiva que está, por ejemplo, traslapándose. No sé si ustedes recuerdan que una de las características que debe tener un capacitor es que sean dos conductores cuyas áreas se estén traslapando y que estén a una diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, yo podría aumentar el área de traslape. Entonces, esa es una forma. Otra forma que podemos aumentar la capacitancia, podemos disminuir la separación entre las placas, ¿cierto? Esa es otra de las formas, entre placas. ¿Cómo más? Introduciendo un dieléctrico. Introduciendo un dieléctrico. Entonces son como las tres formas, digamos, esenciales de aumentar la capacitancia. ¿Cómo más podemos aumentar la carga que estamos almacenando? Miren la expresión de la carga. Esa es la carga máxima que podemos almacenar. Y ya modificamos todos los parámetros que podemos modificarle a la capacitancia. ¿Qué nos queda? Es como cambiar el voltaje, poner más resistencias cerca de ella, ok. Si ponemos más resistencia, lo que estamos haciendo es reduciendo cuánto voltaje le estaría llegando al capacitor, ¿cierto? Estaríamos disipando energía. Entonces no sería realmente reduciendo o aumentando el número de resistencia, pero sí tiene que ver con el voltaje. Si, por ejemplo, le podemos poner una cantidad o una batería más grande, por ejemplo, incrementar el voltaje de alimentación por medio de una fuente de alimentación e incrementarle ese valor de B. También podemos aumentar la cantidad de cargas. ¿Listo? ¿Está claro esa parte entonces? Sí, no, tal vez, Juan. ¿Usted qué dice? Sí, Juan, está claro. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahora miremos entonces, decía, esto lo hicimos a punta de intuición, ¿sí o no? Pero realmente, pues la idea es mirar cómo efectivamente es el proceso de carga del capacitor. Entonces vamos a anotarlo por aquí, proceso de carga. Y vamos a partir, pues ya tenemos el dibujito hecho, pues vamos a repetirlo por aquí.
Vamos a partir de esta imagen que tenemos ya acá. Quitémosle, ya ustedes saben cómo se carga el capacitor, ¿cierto? ¿Cuál es el fenómeno físico que está ocurriendo? Y vamos a poner esto, vamos a ponerle nombres a estos extremos. Digamos que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D, que viene a ser el mismo punto A, ¿sí o no? Y ya sabemos que si recorremos ese bucle o ese lazo que tenemos allí, podemos aplicar las reglas de Kirchhoff. Entonces, vamos a aplicar la primera regla de Kirchhoff, toda vez que acá no tenemos ninguna serie de nodos donde la corriente se vaya a estar partiendo. Entonces, la primera regla de Kirchhoff lo que nos decía era que E punto de L en un bucle cerrado, en un lazo cerrado, era igual a cero. Esa es la primera regla de Kirchhoff. O en términos cristianos, que la suma de todos los potenciales en el lazo cerrado era cero. Entonces acá tenemos, arranquemos en el punto A. Entonces de A a B. De A a B tenemos un incremento en potencial que está dado por la batería. Entonces tenemos el voltaje de la batería. De B a C tenemos una caída de potencial. ¿Sí? Porque esto es positivo, esto es negativo. Si lo sumamos en esa manera, estamos reduciendo el potencial. Entonces menos el voltaje que se pierde en la resistencia. Y luego de eso vamos a tener de C a D el voltaje de caída a través del capacitor y esto es igual a cero, que ya llegamos otra vez al punto D, que es el mismo punto A, o sea, ya arrancamos, llegamos de donde arrancamos, ¿cierto? Entonces esto nuevamente, si lo expresamos eh, en términos de lo que conocemos, esto sería el voltaje de la batería sobre la resistencia, tenemos I por la resistencia, y en el capacitor, miren que el voltaje, ya lo hemos incluso expresado por aquí, lo podemos obtener en términos de la carga y la capacitancia. Eso es menos Q sobre C, C siendo la capacitancia. Y esto es igual a cero. Ahora, también sabemos lo siguiente. Entonces, sabiendo que yo puedo expresar la corriente como ¿quién? Como el cambio de la carga en el tiempo, como de Q de T. Miren que esta ecuación se nos va a volver en algo que algunos de ustedes ya deben estar viendo o ya deben haber visto. Entonces tenemos el voltaje, y esa corriente se nos convierte en de Q de T multiplicado por R menos Q sobre la capacitancia. Pues esta capacitancia bonita. Y esto es igual a cero. Y eso que tenemos allí no es otra cosa que una ecuación de qué tipo. Una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial, de esas que son chéveres de resolverse. De estas que, entonces, si despejamos esto, miren que nos queda R por dQ de T más 1 sobre C menos el voltaje igual a cero. Una ecuación diferencial que podemos resolver, ¿cierto? Simplemente despejando los diferenciales, ¿cierto? El de Q y el de T, expresándolos a diferentes lados de la ecuación e integrando luego. Entonces miren que acá podemos despejar de Q de T. Esto sería, el B lo pasamos al otro lado positivo. Le restamos el... Yo aquí, ¿qué hice? Aquí me comí un Q. Le restamos Q sobre C y acá lo dividimos todo por R. Entonces esa sería como la ecuación cuando despejamos el diferencial, y esto no es otra cosa que B por la capacitancia menos la carga. Y esto sobre R sobre la capacitancia.
Entonces sería como la manera de expresar esto. Y cuando despejamos, ponemos los términos que tienen Q a un lado, me queda de Q sobre B por la capacitancia menos Q, y esto es igual a 1 sobre RC, y acá ponemos el diferencial de tiempo. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que integrar. Los términos de integración, miren que RC es constante, entonces puede salir de una vez de la integral. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la carga almacenada es ¿cuánto? Cero. Pero 0, listo, muy bien. Y cuando tenemos un tiempo t cualquiera, pues vamos a encontrar cuánta carga Q minúscula tenemos almacenada allí. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Pues hagamos un cambio de variables. Cambio de variables donde digamos que U sea B por C menos Q. Y si hacemos la integral, perdón, si derivamos allí, vamos a obtener que du es menos dq. ¿Cómo nos queda la primera integral? Entonces mire que nos quedó du sobre u, nos queda un signo negativo y nos queda aquí la integral. Y con el cambio de variables, entonces cuando q vale 0, este límite de la integral nos queda b por c. Y cuando q vale q, este límite de la integral nos queda b por c menos q. Y al otro lado, miren que la integral no la tenemos que tocar, porque es la integral simplemente entre 0 y t del diferencial de t. Eso es simplemente t minúscula sobre rc. Esta integral del lado izquierdo nos queda simplemente el logaritmo natural sería el logaritmo natural de u, pero cuando hacemos el reemplazo de los límites, acá me queda b por c menos q sobre b por c. Ese menos que tenía la integral me lo voy a llevar para el otro lado, menos t sobre rc. Y para deshacernos de ese logaritmo natural, que lo que nos interesa conocer es cómo varía q con el tiempo, entonces vamos a utilizar la función exponencial a ambos lados. Entonces me queda b por c menos q dividido b por c. Y al otro lado me queda la función e a la menos t sobre rc. Y ya, entonces observen que puedo despejar q. Me queda b por c menos q igual a b por c, que multiplica a e a la menos t sobre rc. Y de acá puedo entonces despejar q como función del tiempo. Y eso sería b por c. Vamos este b por c bien. Entonces tendríamos el voltaje, b por la capacitancia c, por 1 menos e a la menos t sobre rc. Entonces esta es la expresión de cómo varía la carga en el tiempo. Miren que sería esencialmente un valor que cuando t tiende a infinito, esa exponencial se va a hacer cero. Y entonces miren que vamos a llegar efectivamente a b por c, que era lo que intuitivamente habíamos dicho, el valor máximo al cual podemos llegar, c por b que teníamos acá en esta gráfica. Listo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es graficar, pues ya vemos, tenemos la misma gráfica que teníamos en el caso anterior, pero ahora no estamos asumiendo que puede tener esa forma, sino que ya tenemos la certeza de que efectivamente el máximo valor de carga que voy a obtener, está como por aquí,
donde esto es B por C. Esto es carga. Medido en colombios. Y es una función creciente de este tipo. Ahora bien, esa expresión que obtuvimos ahí, pues todavía no le hemos sacado todo el jugo que le podemos sacar. A eso le podemos sacar más parámetros. Por ejemplo, al parámetro R por C que aparece ahí en el denominador del exponente en la función exponencial, a eso lo vamos a llamar tau. Y esto lo llamamos la constante de tiempo. Constante de tiempo del circuito RC. Si nos damos cuenta que unidades debe tener R por C. Entonces miren que esto es una función donde en la parte de arriba tenemos T, entonces en la parte de abajo las unidades tienen que ser también unidades de tiempo, porque si no, no la podríamos meter dentro de esa función exponencial. Entonces las unidades de tau, que son las mismas unidades de resistencia por unidades de capacitancia, no son otras que unidades de resistencia ohmios, unidades de capacitancia faradios, y ese producto entre ohmios y faradios no es otra cosa que nuestros famosos segundos. ¿Sí? Para que puedan ser unidades de tiempo. Entonces espero que esa parte pues no sea un problema. Y lo otro que le podemos sacar a esto es decir, bueno, ¿qué pasa cuando T vale exactamente tau? Entonces cuando T vale tau en ese circuito, miren que lo que estamos haciendo es esencialmente reemplazar en la ecuación y encontrar Q cuando vale tau. Eso no es otra cosa que B por la capacitancia por 1 menos E a la menos 1. Y ese E a la menos 1, entonces esto es B por C por 1 menos, numéricamente eso da 0,368 y eso es 0,632 B por C. Es decir, cuando hemos recorrido un tiempo, cuando ha transcurrido un tiempo T igual a tau, más o menos aquí, el circuito se ha cargado al 63% más o menos. 66% de la carga total. Esto es 0,63 B por C. ¿Qué pasa cuando han pasado 2 taos? Hacemos la misma operación. Vamos a encontrar la carga cuando llevan 2 taos. Esto sería B por la capacitancia por 1 menos E a la menos 2. Y eso me da aproximadamente 0,865 B por C. O sea, el 87% de la carga total. Entonces, cuando el tiempo va en el doble, 2 taos, esto lleva al 87%. ¿Sí? Ya saben que eso es B por C. Y cuando es 3 taos,
es aproximadamente el 95% de la carga total. Entonces miren que realmente tiene que pasar mucho tiempo para que el capacitor se cargue completamente. Y depende mucho, o ese tiempo de carga va a depender fundamentalmente de cuánto es R y cuánto es C. Si nosotros, por ejemplo, reemplazáramos esos valores de R y C, y digamos que tenemos acá una tablita, donde acá tenemos la resistencia en ohmios, y acá tenemos la capacitancia en faradios. Entonces miren que el producto de R y C, suponiendo que acá tenemos, qué sé yo, un ohmio, y acá tenemos un microfaradio, miren que no son valores que son como muy descabellados, son valores pues relativamente comunes. Miren que ese producto de un ohmio y un microfaradio me va a dar un ¿qué? Me va a dar un microsegundo. 1 por 10 a la menos 6 segundos en esa constante de tiempo RC. Entonces, si tenemos un circuito que esté con esas condiciones, con una resistencia de un ohmio y una capacitancia de un microfaradio, en un microsegundo se ha cargado el 63%, en 2 microsegundos se ha cargado el 87%, en 3 microsegundos el 95%. O sea que es un circuito que se carga muy rápido, ¿sí o no? En 3 microsegundos ya llega el 95% de la carga. En cuestión de un segundo ya está completamente cargada. Eso ya sería infinito. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una resistencia un poquito más grande, digamos de 100 megaohmios, y una capacitancia también un poquito más grande, digamos de 1 milifaradio, cuando yo hago ese cálculo me va a dar 100.000 segundos. Y 100.000 segundos, miren que si un día tiene 86.400 segundos, entonces un día es 86.400 segundos. Entonces, van 3 días y el circuito apenas lleva el 95% de la carga. Entonces, para que tengamos más o menos como una perspectiva de escalas de tiempos. Entonces, un circuito de RC se puede cargar muy rápido o se puede cargar muy, muy lento, dependiendo de cuáles son esos valores de R y de C, ¿cierto? Entonces, a medida que la carga va aumentando, ¿qué es lo que está pasando con la corriente? Está disminuyendo. ¿Sí o no? Está reduciéndose. Y eso no solamente lo podemos ver de la forma intuitiva que hicimos inicialmente, sino que si decimos, es que yo sé que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, que ya tenemos una expresión para la carga, o sea que simplemente podemos derivar Q de T con respecto a T, y esto no es otra cosa que la derivada temporal de esta expresión que obtuvimos por aquí arriba, B por C, B por la capacitancia, por 1 menos E a la menos T sobre tau de una vez. Esa es esa derivada temporal. Entonces, cuando hacemos la derivada temporal de eso, miren que la corriente no es otra cosa que B por C, es una constante, B por C. La derivada interna es 1 sobre 1 sobre tau. Sale un negativo allí, pero entonces miren que el primer término, como era constante, pues lo que me está dejando es este término menos adelante, y ahí se me cancela el negativo con el negativo, ¿cierto? Y esto me multiplica al mismo E a la menos T sobre tau. Entonces, esa expresión, si nosotros acá tenemos en cuenta que B, acá tenemos la capacitancia,
y que este término tau era R por la capacitancia, entonces se me cancela la capacitancia aquí con esa capacitancia de acá, y esto me queda E a la menos T sobre tau. Y esa es mi expresión para la corriente. Entonces, la corriente en términos del tiempo es B sobre R, que multiplica a un término exponencial decreciente, E a la menos T tau. Si nosotros graficamos eso, o sea, la corriente acá, con respecto al tiempo, entonces miren que en el tiempo igual a cero, la corriente es máxima, sería B sobre R. Y a medida que pasa el tiempo, pues ella decrece hasta hacerse cero en T igual a infinito. Cuando el capacitor se carga completamente, o sea, cuando T tiende a infinito, pues entonces la corriente sería cero. Entonces ya vemos qué es lo que está pasando con la carga y con la corriente cuando estamos cargando el capacitor. Esa sería la primera parte del circuito. Ahora, la segunda parte del circuito sería ¿cuál fenómeno? Sería el fenómeno de descarga del capacitor. Bueno, todos ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿y para qué nos interesa saber para qué es un capacitor, cómo se carga, cómo se descarga? ¿Alguien diferente de Santiago? No es nada contra vos, Santiago. ¿Alguien tiene alguna idea de qué aplicaciones puede tener esto de cargar y descargar capacitores? De pronto de lo que han leído. Mientras alguien se anima a decir algo, yo voy yendo por el circuito por acá para copiarlo. Juan, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Es que ahí en ese circuito yo no entiendo por qué, o sea, si aún sin conectar el switch, el terminal negativo de, digamos, la batería está conectado a una placa del capacitor. O sea que eso, como es conductor, tiene que estar en equilibrio electrostático, ¿no? Por lo Sí, tanto, ahí señor. esa placa en principio ya estaría cargada, ¿no? Aún sin conectar ese switch, porque están conectados, o sea, directamente por un conductor. Yo creo que Ujú. para que no esté cargado, la resistencia debería ir en el lugar del capacitor y el capacitor donde está la resistencia, o sea, para que el capacitor no se cargue cuando no se conecta ese switch. No sé si Pues está... no, realmente digamos que fenomenológicamente es exactamente igual, pues no habría, digamos, diferencia, porque si bien están al mismo potencial, no hay un flujo de electrones que vaya, digamos, que vaya a compensar o que vaya hacia esa placa, eh, gracias digamos, a una diferencia de potencial. Digamos que el flujo de electrones, que sería como el caso de la corriente electrónica que se va a establecer, es una vez al otro lado de la placa, digamos, en esta zona de esta placa de acá, te encuentras un potencial más alto. Y entonces, en ese caso, digamos que nuevos electrones van a ir a fluir hasta este punto y van a hacer que electrones que estaban acá, pues, tengan que venir hasta el terminal positivo, dejándome cargas positivas acá. Entonces, si bien están a la misma diferencia de potencial, mientras no haya un salto de potencial de acá a acá, no vas a tener, digamos, electrones fluyendo desde acá hasta el terminal positivo. No sé si me hago entender. Ah, sí, Juan, listo, ya entendí, gracias. Bien, entonces volviendo a esto de los capacitores, pues, ya que, ya que nadie diferente de Santiago mencionó algo respecto a eso. Estos tipos de capacitores, eh, esencialmente,
se pueden emplear para el almacenamiento de cargas que yo necesite descargar luego relativamente rápido. Por ejemplo, una de las aplicaciones en las cuales se utilizan los capacitores, cargándolos y descargándolos, es en el flash de las cámaras fotográficas. Entonces, no sé si ustedes han notado que cuando uno tiene una cámara fotográfica con flash incorporado, uno toma una fotografía, hay un destello de luz bastante rápido y luego tiene que esperar un periodo de tiempo para poder tomar la siguiente fotografía nuevamente con flash. No es instantáneo. Y esto es debido a que para lograr esa gran cantidad de luz, yo tengo que hacer circular una corriente relativamente, relativamente alta, ¿cierto? En un periodo de tiempo muy corto. Entonces, lo que tecnológicamente se hace es almacenar la carga en un capacitor, descargarla cuando tomo la fotografía para que fluya por un filamento o por un gas, que también eso es lo que normalmente se hace que la corriente fluya por un gas ionizado. Ese fluido de la corriente, pues o cuando la corriente va pasando por ese gas, emite el destello, descargando el capacitor, pero luego para tomar la siguiente fotografía necesito volver a cargar el capacitor. Entonces, ese proceso de carga del capacitor, pues dependiendo de la constante RC que tengamos allí, pues va a tomar un tiempo que normalmente, como se requiere tanta cantidad de carga para excitar ese gas y producir la luz, son valores de RC bastante elevados, pues cuando hablamos de bastante elevados del orden de algunos segundos, 5 o 10 segundos aproximadamente. Y entonces lo que vamos a tener allí es que para tomar fotografías sucesivas, pues tengo que esperar que se cargue para nuevamente volver a descargarlo. Entonces, ese es un tipo de aplicación. Otra aplicación ya un poco más infame es las pistolas Taser, que si ustedes recuerdan, pues son las que utiliza, por ejemplo, la policía para realizar descargas eléctricas. Es un dispositivo portátil operado por baterías, que lo que tiene esencialmente son capacitores, y esos capacitores se cargan y los descargan contra una persona, pues inmovilizándola. Y ya hay otra serie pues, de sistemas de aplicación de carga y descarga de capacitores que pueden involucrar, por ejemplo, Desfibrilador, profe. el desfibrilador también es una aplicación, esa ya no es tan infame, ¿cierto? Entonces, esencialmente, como es un dispositivo que se requiere que sea portátil, pues no puede estar conectado al momento de aplicárselo a un paciente, digamos, no necesariamente va a estar conectado al fluido eléctrico, entonces él almacena la carga en los capacitores y lo llevan hacia donde está el paciente, digamos que está en estado de fibrilación ventricular o auricular, dependiendo de pues, de la condición cardíaca que esté sufriendo, y ya se descarga el capacitor sobre el pecho de la persona. Y si han visto pues en las películas, pero que nunca lo hayan visto o nunca lo hayan tenido que experimentar en, en alguien pues que ustedes conozcan, ellos o los paramédicos llegan y descargan y después dicen, descarga, pa, y llegan y vuelven y aplican las placas. Bien, entonces listo. Entonces, estos son aplicaciones de los capacitores, de carga y descarga de capacitores. La idea es que el laboratorio el viernes hagamos una práctica también de este estilo, es cierto, de mirar cómo se cargan y descargan capacitores. Y entonces para esto pues ya vimos la parte de cómo se carga. Ahora miremos cómo se descarga. ¿Cómo se hace que un circuito sea intermitente? ¿Cómo así, Carlos, que intermitente? ¿Me explicas esa? O sea, Juan, la pregunta es tipo bombillito de Navidad, pues por decirlo así. Un ejemplo, que tengo una fuente pues de energía y un bombillo al extremo, y que el bombillo tenga intermitencia. Esa es básicamente la pregunta, que prenda y apague. Digamos que eso se puede controlar electrónicamente, pues muchas de las aplicaciones son electrónicas y son aplicando o generando
pulsos, de algún modo, digamos, hay circuitos que se llaman circuitos osciladores, que lo que hacen es producir como picos y valles a una cierta frecuencia. Entonces, esa sería una manera, por ejemplo, que se me ocurra que puedes hacer un circuito intermitente. Ahora, eléctricamente uno podría pensar también que cargando y descargando un capacitor también se podría lograr esa cierta intermitencia. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la descarga del capacitor. Entonces, lo que tenemos en el caso de la descarga es que ya tenemos el capacitor cargado. Vamos a hacer ese capacitor, lo voy a pintar un poquitico más grande como para que miremos qué es lo que está pasando allí. Entonces, tenemos, digamos, las placas del capacitor y ya sabemos que sobre esta placa, entonces, de arriba, eso se me cargó con cargas positivas y sobre la placa de abajo se me quedaron las cargas negativas, ¿cierto? En igual cantidad. Entonces, llamemos esto Q sub 0, la carga almacenada. Y esto, pues, sería idealmente el voltaje por la capacitancia total. Y entonces, ahora que está cargado, que no tenemos ninguna corriente fluyendo, pues entonces voy a pasar el switch desde esta posición en la que lo tenía, ¿cierto? Lo teníamos aquí, lo voy a pasar ahora para esta posición. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces me van a contar qué va a pasar. No, Santiago. Creo que voy a empezar a preguntar así aleatoriamente a los que están conectados. Ya que ahora el Meet me permite verlos a todos al tiempo. Tengo a Franceli, tengo a Omar, Santiago, Daniela, Sofía, María Camila, Sebastián, Junior Santiago, Andrés, Pablo, Luis Alfonso, Ana María. Preguntémosle a ver a quién. Preguntémosle a Mateo, que yo creo que nunca le he escuchado la voz. Mateo, ¿estás ahí? Mateo Carvajal Sánchez. Ejé. Entonces así es cuando uno se da cuenta que se conectan y dejan el computador ahí conectado y se vuelven a ir a la cama. Luis Miguel, ¿Qué hubo, Juan? ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, Juan, y vos. Bien, bien, por aquí dando clase. Eh, ¿Qué va a pasar entonces ahí? Contame, ¿qué pensás que va a ocurrir una vez yo muevo el switch de la posición A a la posición B, con ese capacitor ya estando cargado? Juan se va a descargar. Listo, ¿y cómo se descarga? ¿Cómo es el proceso de descarga? O sea, ¿de dónde sale carga? ¿Para dónde? ¿Y cómo ocurre eso? Espera. Juan, es que no, pues no sabría decirlo bien. John Eider está por ahí. Sí estoy Juan, pero quedo en las mismas, sinceramente. Salomé. Pues no sé, Juan, los electrones querrían irse como al lugar de potencial más alto. Exactamente. Esa es la respuesta que yo estaba esperando. Uno dice, bueno, ahora los electrones que están ahí encerrados en el capacitor se querrían ir al lugar de potencial más alto, que es la otra placa del capacitor, ¿cierto? Entonces, hay una corriente electrónica que va a fluir ¿de dónde? De la placa negativa a través de la resistencia hacia la placa positiva. Lo que es lo mismo
se nos va a establecer una corriente convencional en este sentido. Miren que esa corriente convencional va en el sentido contrario a cuando se cargó nuestro capacitor. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Llamémosla esta la corriente de descarga. Ya sabemos que esa corriente es la corriente que se va a establecer cuando se descarga. Entonces miren que lo que está ocurriendo allí, o que lo que va a pasar es que listo, vamos a tener entonces una corriente que eventualmente va también a terminar. ¿Cuándo va a terminar? ¿O cuándo se va a hacer nuevamente cero? Cuando el capacitor se haya descargado completamente. ¿Y cómo estamos descargando el capacitor? Haciendo que la energía que está almacenada allí se disipe a través de esa resistencia. Ahora bien, yo también puedo descargar un capacitor haciendo cortocircuito, es decir, las dos terminales simplemente conectándolos a un conductor. Pero digamos que no es la manera más adecuada y más segura de hacer la descarga. La manera más segura pues es disipando esa energía a través de la resistencia. Entonces, si nosotros nuevamente aplicamos la primera regla de Kirchhoff, pues decimos, el producto punto entre el campo y el desplazamiento de la carga en un circuito cerrado tiene que ser cero. O sea, la suma de todos los voltajes tiene que ser cero. Y entonces acá nos podemos encontrar en la siguiente situación. Miren que si consideramos esto como si fuera los signos ahora de... Eso, porque se demoró tanto en aparecer. Los signos de la resistencia, entonces estaríamos primero cruzando el potencial de la resistencia con un signo negativo, entonces el voltaje de la resistencia, y no nos vamos a encontrar nadie más hasta que lleguemos nuevamente al capacitor. Y el capacitor tiene un potencial que va de negativo a positivo. O sea, es como si le pusiéramos el voltaje del capacitor y esto tiene que ser igual a cero. Si nosotros reemplazamos ese valor de voltaje de la resistencia, pues sería menos el I de descarga por la resistencia más el voltaje del capacitor, y esto es igual a cero. Sin embargo, acá hay que tener entonces cuidado con una cosa. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que realmente la corriente de descarga es cómo varía la corriente en el tiempo, pero esto tiene que tener un signo negativo. Y ese signo negativo viene del hecho de considerar que esa corriente se está reduciendo en el tiempo, o que la carga se está reduciendo en el tiempo. Y entonces, si consideramos ese signo ahí, entonces vamos a tener menos, con ese menos de ahí me queda más, y esto lo puedo reemplazar entonces como dQ dt, que me multiplica la resistencia, más el voltaje en el capacitor, que no es otra cosa que Q sobre la capacitancia, y esto es igual a cero. Entonces miren que esta ecuación diferencial es ligeramente más sencilla de resolver que el caso anterior, pero es esencialmente la misma historia. ¿Qué es lo que cambia? Que no tenemos que hacer el cambio de variables. Entonces miren que acá yo puedo despejar directamente, paso el término Q sobre C al otro lado, también quedarían dQ sobre dt por R igual a menos Q, llamemos este Q ya directamente con este valor, o con esta variable Q minúscula. Y de acá entonces podemos despejar directamente las variables, ¿cierto? Me quedarían de Q sobre Q igual a menos 1 sobre R por C. Entonces miren que otra vez nos va a aparecer este
término R sobre C, que era el mismo tau que teníamos cuando lo estábamos cargando. Y los límites de integración, cuando integramos acá, bueno, aquí me comí el dt. Cuando el tiempo es 0, la carga inicial ya sí está cargado, es Q0. Y cuando está descargándose, o sea, un tiempo t, la carga va a ser una carga Q. Al integrar nos damos cuenta que esto es logaritmo natural de Q sobre Q0. Y esto es igual a menos t sobre R por C. Otra vez aplicamos exponencial a ambos lados y vamos a llegar a que Q como función del tiempo no es otra cosa que Q0 que multiplica a E a la menos t sobre RC. Entonces miren que ahora la función de la carga es una función meramente decreciente. Es simplemente cuando tenemos acá la carga, la máxima carga va a ser Q0. Sabemos que cuando t es muy grande, pues esa carga va a valer 0. Es decir, la carga va a ser algo como esto. Listo. Ahora de la misma forma podemos decir, ¿qué pasa cuando t es igual a tau? ¿Sí? Porque llamamos tau igual a R por C. Entonces cuando t es igual a tau, yo puedo decir simplemente, miremos qué ocurre con la carga a un t igual a tau. Esto no es otra cosa que Q0 por E a la menos 1. Y esto es 0,3679 Q0. O sea, el 36,8% de la carga inicial. Cuando llevamos un tau. O sea, por aquí. Cuando ha pasado un tau, esto es el 36,8% de Q0. Cuando llevamos 2 taus, es Q0 por E a la menos 2. Y eso me da el 13,5%. O sea, el 13% de la carga. Entonces miren que se descarga relativamente, se puede descargar también relativamente rápido, dependiendo de los valores de R y C. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la corriente? Entonces con la corriente, sería entonces de Q de T, y considerando que tenemos ese signo negativo, porque miren que la corriente de descarga va en la dirección opuesta a la corriente que teníamos originalmente expresada. Entonces, cuando yo hago menos D, vamos a poner esto aquí más bien de esta manera, y vamos a expresar la carga Q por E a la menos Q0 por E a la menos T sobre tau, o sobre RC más bien. Cuando hacemos esta derivada, esto me queda la derivada interna, o sea, Q0 por la derivada interna que es menos 1 sobre RC, pero con ese menos me desaparece el menos que tenía por fuera. Entonces menos Q0 sobre RC por E a la menos T sobre RC. Esa sería la corriente como va variando en el tiempo. Y entonces, si tenemos en cuenta
el tiempo. Y esto como la corriente, lo que nos vamos a encontrar es que la corriente inicial en t igual 0 sería con el signo opuesto, o sea, esto en magnitud es Q0 sobre RC, y va a empezar a aumentar a medida que pasa el tiempo, hasta volverse 0. Ustedes recuerdan que ese signo negativo con el que arranca la corriente de descarga es simplemente porque se está tomando en la dirección opuesta a la corriente, digamos, como se tomó inicialmente. Si nosotros consideramos toda la situación completa, o sea, carga y descarga, vamos a hacer un dibujito considerando carga más descarga. ¿Qué es lo que vamos a tener? Para el caso de la carga, en colombios. Entonces, digamos, esto es tiempo. El valor máximo que dijimos que íbamos a alcanzar era un valor por aquí. Entonces, esto es lo máximo de carga que vamos a obtener. Esto es B por C. C siendo la capacitancia. Entonces, en el proceso de carga vamos a tener esto. ¿Sí? Digamos que hasta acá es la carga. Y luego en el proceso de descarga vamos a tener algo como este estilo. La carga va a ser nuevamente 0. Entonces, esta es la carga y esta es la descarga. Si nosotros pintamos también la corriente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente durante la carga? La corriente máxima va a ser B sobre R al inicio. Acá pintamos también este límite. Entonces, la corriente va a ser algo como de este estilo. Va a ser inicialmente decreciente. Durante el proceso de carga. Y luego durante el proceso de descarga, ¿cómo va a ser? ¿Quién me dice? Tomando pues esas referencias sería creciente, ¿no? Porque va en la dirección contraria. Sería creciente, pero reduciendo, digamos, en magnitud. Suponiendo que nosotros cargamos o que el capacitor se cargó exactamente con el mismo potencial que tenía la batería. Esto sería menos B sobre R y esto sería entonces la forma funcional que tendría. Digamos que tendría como así. Un poquito más allá. Eso. Digamos que por ahí está ahí. Algo así. Ah. Listo. Algo como ese estilo sería más o menos la corriente. La corriente de la descarga. Entonces tendríamos toda la zona de carga y toda la zona de la descarga. Bien. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, Juan, todo bien. Ah, bueno, me parece excelente, excelente. Digamos que de esta manera culminaríamos la parte del curso correspondiente exclusivamente a electricidad. Entonces, el curso es un curso de física, de electricidad y magnetismo y solamente, en resumen, hemos visto un montón de cosas, pero todavía nos falta bastante. Yo les había contado por allá al inicio del curso que el fin o al menos digamos el objetivo del curso era llegar hasta poder expresar las ecuaciones de Maxwell
Y si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que eran 4 ecuaciones de Maxwell. Y de todas las ecuaciones de Maxwell, solamente hemos visto una. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? La que es la ley de Gauss. Las otras tres serían de magnetismo. Ok. Las otras 3 están relacionadas. Bueno, las otras 3 nos entrelazan, el magnetismo y la electricidad. Pues una es exclusiva del magnetismo y las otras 2 nos entrelazan magnetismo y electricidad. Digamos que es una manera de verlo así. Uno podría decir, bueno, en el caso de la ley de Gauss que ya vimos, es exclusivamente electricidad. Vamos a ver que hay una ley que es exclusivamente magnetismo y luego las otras 2 nos establecen un enlace entre electricidad y magnetismo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquitico, no digamos a fondo, pero para que tengamos ya para la próxima semana una primera base de lo que tiene que ver con magnetismo. Entonces, vamos aquí. A hacer este corte. Llamémoslo corte porque ya, como les mencioné, no son temas que son completamente independientes. La electricidad y el magnetismo son fenómenos que están conectados entre sí, ¿cierto? Pero hablando un poquito pues de magnetismo, para finalizar la clase de hoy, pues entonces podemos decir que por allá, desde la época antes de Cristo, varios siglos antes de Cristo, digamos unos 5 o 6 siglos antes, ya los griegos conocían un poco acerca del fenómeno que ahora conocemos como magnetismo. Ellos notaban que existían unas rocas que eran capaces de atraer piezas de hierro, piezas metálicas, y que estas rocas eran bastante abundantes en lo que se conocía en aquella época como el distrito de Magnesia. Y de allí es de donde viene esa palabra de magnetismo, de que la mayoría de estas rocas eran pues de esa región de Grecia. Sin embargo, el magnetismo pues era un fenómeno que no se entendía, que no era claro qué era lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas que es importante es que esas rocas contenían un mineral que se llama magnetita precisamente, que es una forma del dióxido de hierro. Entonces, ese óxido de hierro tiene como esta fórmula aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como óxido de hierro. Si hay alguien de geología, me podrá disculpar porque mi conocimiento en el asunto pues es más bien limitado, pero bueno, la idea es que este tipo de material pues presentaba, presentaba características magnéticas, ¿sí? Y digamos que en aquella época pues no se le daba una aplicación, pues no tenía ninguna aplicación particular más que como les decía, un fenómeno interesante, algo como mágico. Y obviamente le atribuían estos poderes, digamos, a alguna de sus múltiples deidades que en aquella época pues eran bastantes. Ya, digamos, entrando en la era moderna, se encuentran las primeras aplicaciones como tal del magnetismo y ocurren alrededor del siglo X, siglo X, XI, con los chinos. Y los chinos lo que hicieron fue coger ese mismo material, ese mismo mineral y formar agujas. Entonces, con esas agujas emplearon o se dieron cuenta que esas agujas se orientaban en una cierta dirección y ellos utilizaron eso para poderse guiar y se dieron cuenta que esto eran en realidad, pues, ¿cierto? Las que ahora conocemos como brújulas. Luego, alrededor del siglo XV, se encontró que la magnetita no era un material uniforme,
es decir, que tenía como regiones donde eran lugares de máxima atracción. Entonces, si teníamos un material, que estamos hablando del siglo XV, si teníamos una región o un material, pero ¿qué es esto? Si lo hubiera querido hacer que me quedara así, no me quedaba. Si teníamos un mineral, ¿cierto? De magnetita, esa magnetita tenía regiones donde en una región era más intensa que la otra. Entonces, a esas regiones son las que ahora conocemos como polos. Entonces, un polo, otro polo. Una de las cosas que se descubrió o que se conoce desde esa época es que era imposible mantener los polos separados, siempre por muy pequeña que fuera la partícula de ese mineral o las piecitas de ese mineral, siempre iban a estar los dos polos. Esos dos polos, llamémoslos los polos A y B. Y esos polos A y B pues tenían la característica de que A se repele con otro polo A, que B repele a B, pero que A y B se atraen mutuamente. Entonces era como una característica que era bastante notoria, bastante interesante. Entonces uno dice, es que se parece un poquito a la electricidad, donde habíamos dicho que teníamos cargas de signo positivo y cargas de signo negativo, y que si teníamos dos cargas de signo positivo, ellas se repelen, si teníamos dos cargas de signo negativo, también se repelen, pero si teníamos una carga de signo positivo y una carga de signo negativo, pues ellas se atraen. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre la electricidad y el magnetismo, y es que en la electricidad esos dos signos pueden estar de manera independiente, pueden existir por ellos solos. Siempre podríamos tener objetos que estén cargados solo con carga positiva o solo con carga negativa, pero con el caso del magnetismo no vamos a tener esa característica. Los polos siempre van a venir en pares. O sea, si algo tiene una polaridad magnética de un cierto valor, ese mismo objeto tiene que tener la otra polaridad magnética en el otro extremo. Entonces no son fenómenos que se puedan comparar directamente uno con el otro. Entonces, y aquí viene una de las cosas muy importantes, y es que polos magnéticos aislados nunca van a existir. Aislados, vamos a llamarlo así, no existen. Y aquí voy a ponerlo pongámoslo así. Sí, aún no se ha demostrado la existencia de polos magnéticos aislados, más bien. No es que no puedan existir. Digamos, la matemática o la física permitiría tener una matemática que, que dé explicación de los polos magnéticos aislados, solo que nunca se han logrado determinar experimentalmente. O sea, no se han podido, digamos, validar científicamente. Entonces, por ahora, simplemente no existen. Y tengan la completa certeza en que si en algún momento algún científico o algún equipo tecnológico logra demostrar la existencia de polos magnéticos, esto sería un Nobel digamos, un Nobel de física de los menos discutidos en toda la historia de la física. ¿Sí? Pero como les digo, pues todavía no se conoce la existencia de polos magnéticos independientes. ¿Cierto? Eso es importante.
Muy bien. La otra característica que podemos mencionar es que con el caso de con el caso del magnetismo, pues siempre vamos a tener entonces dipolos magnéticos. Así como llamábamos en el caso de la electricidad dipolos eléctricos cuando teníamos una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud separadas a una cierta distancia. En el caso del magnetismo, de por sí siempre vamos a tener dipolos magnéticos. Digamos que siempre vamos a tener esto, dipolos magnéticos. Alrededor del siglo XVI hubo un científico que se llamaba William Gilbert, siglo XVI. William Gilbert lo que descubrió es que la Tierra también era un imán gigante. Y experimentando con brújulas, fue la primera persona que de alguna manera fue capaz de determinar o de hacer un mapa de cómo era el campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué fue lo que se dio cuenta Gilbert? Voy a copiar por aquí esta imagen. Gilbert lo que notaba es que si, por ejemplo, yo tenía una de esas agujas, de esas agujitas de magnetita, y vamos a pintar este extremo de la aguja de un color, simplemente como para poderlo distinguir. Esta agujita o la región de la agujita que está pintada en rojo, esta siempre apuntaba al norte geográfico. Obviamente, para que pudiera apuntar o para que pudiera alinearse con el norte geográfico, pues tenía uno que, o tendría que haber hecho, por ejemplo, Gilbert, así como cuando uno estaba en el colegio y lo ponían a hacer experimentos con agujitas imantadas, tendría que haber también reducido la fricción. Y esto pues involucra, por ejemplo, poner la agujita en un fluido o en alguna cosa que le permita que la agujita esté simplemente experimentando las fuerzas debidas a ese campo magnético. Entonces, debido a que esto siempre apuntaba al norte magnético, al norte geográfico, entonces se le empezó a llamar a esto el polo norte de la agujita, y a este se le llamó el polo sur. Entonces este es el polo sur del imán y este sería el polo norte. El polo norte del imán. Pero de lo que ya discutimos, pues ustedes recordarán que dijimos que A con A se repele, B con B se repele, pero A y B se atraen. Entonces uno diría, entonces lo que está ocurriendo es que realmente eh, a eso que llamamos el polo norte del imán, a lo que está apuntando no es al, al polo norte geográfico, sino al polo sur magnético. Y entonces lo que vamos a tener es algo como esto. Si nosotros miramos cómo es realmente la Tierra, por acá tenemos el polo norte geográfico, muy cerca vamos a tener el polo sur magnético, y esto que tenemos acá serían esas agujitas orientadas en la dirección de ese campo magnético que se va a establecer. Teniendo en cuenta eso que hicimos ahorita, esta sería nuestro extremo rojo, nuestro polo norte de la brújula. Mientras que acá, pues ese polo norte estaría apuntando hacia el polo sur magnético. ¿Sí?
Bien. Finalmente, digamos que lo que catapultó todo este estudio de la electricidad y el magnetismo, o la conexión que se realizó, es un experimento que ocurrió en 1819. En 1819, un científico danés de apellido Ørsted, yo creo que tenía como una diéresis por aquí, él descubrió que una de estas agujas magnéticas respondía o se movía cuando estaba en la presencia de una corriente que estuviera circulando por un alambre. Entonces, esas brújulas varían más bien en las cercanías. De corrientes eléctricas. Y entonces, ese fue el experimento que permitió que en aquella época los científicos empezaran a preguntarse cómo esos dos fenómenos estaban conectados, cómo el hecho de tener magnetismo podía modificar un poco, podía generar cambios en las corrientes eléctricas, o cómo tener corrientes eléctricas era capaz de conectarse con elementos que estuvieran magnetizados. Entonces, desde allí aparecieron pues una serie de trabajos que vamos a mencionar en todo el siglo XIX, que fueron los que permitieron el desarrollo pues, de toda esta parte de la teoría electromagnética. Uno de ellos, por ejemplo, fueron los trabajos de Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Esos dos nombres nos los vamos a conocer pronto. Este es Biot y otro que se llamaba, o de apellido Savart. Ellos, por ejemplo, descubrieron que, que existían fuerzas que los imanes experimentaban por las corrientes eléctricas, ¿cierto? Ørsted se dio cuenta que las brújulas se movían, pero Biot y Savart dijeron, es que esos imanes en las cercanías de las corrientes eléctricas experimentan fuerzas. Otro muy conocido, André-Marie Ampère. Él, por ejemplo, fue capaz de determinar cómo eran las fuerzas que una corriente eléctrica ejerce sobre otra. Otro un poquito menos conocido, de apellido Davy. Davy descubrió que los imanes ejercen fuerzas sobre las corrientes eléctricas o sobre los alambres con corrientes eléctricas. Este otro sí es más conocido, Michel Faraday. Él, por ejemplo, se dio cuenta que si había un movimiento entre un imán y un alambre metálico, se inducía una corriente en el alambre metálico. Todos esos científicos, pues estamos hablando, todo esto fue siglo XIX, o sea, 1800, llevaron finalmente a que Maxwell expresara, ¿cierto?, una teoría unificadora entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, sí, pongámoslo aquí, la teoría de unificación. Entre electricidad y magnetismo. ¿Qué es lo que conocemos ahora? Pues como las ecuaciones de Maxwell. Entonces, con ese preámbulo, la próxima semana comenzaríamos entonces un poquito a hablar de qué aplicaciones tiene el magnetismo y cómo, a partir de esas aplicaciones, o cómo más bien sería el fundamento para poder llegar a esas aplicaciones y poder explicar pues, toda esta fenomenología que tenemos relacionada con los fenómenos eléctricos y magnéticos. Bien, ¿tienen alguna duda, inquietud, pregunta? Voy a parar dentro de la grabación.